Eh, vamos a ver hoy, como les decía, vamos a ya meternos directamente dentro de lo que son procesos. Y como para marcar un poco el entorno, para ubicarnos, vamos a hacer un refresh de qué es un proceso. Vamos a hacer un refresh, los que han visto conmigo, probablemente todos ustedes, en la parte de diseño de método, cómo se analizaba un proceso, cómo se mejoraba, cómo se utilizaban las herramientas para analizar un proceso. Y lo más importante, que es lo que nos interesa en esta etapa, es qué información necesita un proceso para poder llevarse a cabo, qué información levantamos de lo que está ocurriendo. Entonces vamos a ver cómo se arma el proceso, vamos a refrescar un poco la primera parte, pero vamos a analizar la información que uno tiene que generar y llevar al taller para que la última persona de la línea productiva, o sea, el que hace, el que pone las manos en el proceso, sepa exactamente qué queremos que haga. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a compartir. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Perfecto, buenísimo. Vamos a empezar con algunos conceptos y algunas ideas. A mí me gusta mucho esta imagen porque representa una gran parte de los problemas que tenemos en la industria hoy y que hemos tenido siempre. Lo que pasa es que cuando había mucho más recursos, esto es como que pasa más desapercibido. En la actualidad, que los recursos cada día son más escasos, esto comienza a tener un peso fundamental. Porque cuando todos tenemos el bolsillo con dinero, metemos la mano y sacamos y vamos comprando cosas que ya compramos y se perdieron, se rompieron, no las utilicé bien. Otra cosa que se hace generalmente en las industrias cuando uno hace un mal análisis de la situación es comprar equipamiento innecesario. Yo no sé, creo que cuando vimos diseño de métodos yo les recomendé un libro. Voy a aprovechar para pasar el aviso porque realmente creo que es importante que ustedes lo lean como ingenieros, que es el libro La Meta. ¿Lo sintieron nombrar? ¿Lo han leído? ¿No saben de qué se trata? Yo nunca lo escuché. Bien. La Meta es un libro que escribió un matemático, que es Eliyahu Goldratt, que es el autor de la teoría de las restricciones, donde vamos a analizar un poquito después la parte de cuello de botella. Y dentro de todo ese análisis de la teoría de las restricciones, en el libro La Meta, es un libro que yo se los recomiendo que lo lean porque se lee muy fácil, está escrito de manera de novela, pero con un contenido técnico y con un contenido de organización tremendo. Y, digamos, ese haber expresado de una manera muy sencilla un montón de conceptos, algunos nuevos y algunos muy viejos, pero que nos hemos olvidado, que nos ayuda a entender la problemática y la resolución de los problemas de hoy. Y ahora justamente mucho sobre esta parte, sobre la parte de cómo utilizar los recursos. Y mucho de lo que plantea, con ejemplos, es que una de las tendencias más comunes en los analistas de proceso es creer que comprando y gastando se solucionan los problemas. Y se demuestra en ese libro, se demuestra de una manera muy, muy práctica, y aparte la realidad también nos muestra esto, que no hay que gastar mucho, hay que gastar bien. Hay una diferencia muy sutil en ambos conceptos. Bueno, este ejemplo lo que muestra que por más que uno gaste mucho, si no lo utiliza bien, no va a tener el resultado que espera. Y lo que nosotros queremos a través de analizar procesos es que ustedes los entiendan, los mejoren, y acuérdense que siempre hay una mejor solución para algo, y dentro de las características de esa solución es ser la de menor costo. Aparte de ser seguro y ser solución, ¿de acuerdo? De lo que habíamos hablado. Entonces este ejemplo, esta imagen que tenemos acá, tiene que ser un poco una imagen mandatoria de todo nuestro análisis, de todo lo que tenemos que tener en cuenta. Por más recursos que tengamos, si no los utilizamos bien, no vamos a conseguir los resultados que esperamos. Y por supuesto, la realidad, y ustedes la deben conocer perfectamente, es que cada día tenemos menos recursos como para poder solucionar problemas.
Vamos a hablar de lo básico, que es un proceso. Hablamos de proceso, pero no sabemos todavía, o no lo hemos redefinido, qué es un proceso. Ahí está resaltado. Es una serie de actividades en las cuales yo voy transformando cosas en otras cosas. Siempre con un sentido lógico. Es decir, yo voy avanzando desde la base, llamémosla, en nuestro caso industrial, materia prima, hacia un producto, ¿sí?, que va a ser lo que yo voy a vender. Yo voy avanzando desde la etapa de materia prima hacia un facturable, hacia un vendible. Todas esas etapas que vamos realizando son parte de un proceso, son las actividades, y todo eso es un proceso. Y ese proceso involucra, en la general, recursos que pueden ser maquinaria, recursos humanos, energía, materia prima, conocimiento, locaciones, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir. Y no nos quedemos solamente con productos tangibles. Hay mucha industria del intangible, industria del diseño, industria del análisis industrial, todo lo que sea IT. Cuando uno hace un programa no es intangible, simplemente es un proceso que me permite obtener a partir de un valor otras cosas. Pero todo eso involucra recursos. Y el bien o mal uso de los recursos, aparece otro concepto que ya hemos visto que hace que seamos más o menos productivos. Desde la parte de administración científica, es un título medio rimbombante, que sería un poco de la parte teórica, de la parte que nosotros tenemos que analizar. Tenemos que estudiar, acuérdense, cuando hacíamos estudio de métodos, descomponíamos un proceso complejo en procesos simples que creíamos conocer, y los creíamos conocer en detalle, después nos dimos cuenta que en realidad conocemos la línea madre de ese proceso, aunque somos capaces de hacerlo. Pero no lo tenemos pendiente, no lo tenemos explícito delante de nuestros ojos. Acuérdense que aplicábamos el ejemplo de cambiar una rueda, y todos los que le pregunté cómo cambiar una rueda, sí, me tiraron los grandes tips. Saco la rueda, la cambio, aprieto, aflojo, perfecto. Nadie me decía de dónde sacaban la rueda, cómo lo sacaban, si había que abrir el baúl, con llave, sin llave, dónde estaban las herramientas. Bueno, todos esos detalles son los que también hacen el proceso, porque muchos detalles son actividades. Entonces, si yo quisiera que ustedes cambien una rueda de una manera definida, metodológica, probada, desarrollada y económica, tendría que yo escribirle toda la información de cómo yo quiero que lo hagan, y ustedes tendrían que seguir perfectamente al pie de la letra esa instrucción, y entonces estaríamos en presencia del cumplimiento de un proceso. Por lo tanto, eso debería llevarles tanto tiempo como yo lo haya asignado. Diseño de método y tiempo. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el método. El mejor método va a ser justamente el más económico, el seguro. Acá dice el menos cansador. No podemos dar por real, yo no lo pondría como una cosa tan importante que sea cansador o no. Acuérdense que yo soy proclive a que la fuerza la hagan las máquinas, no la gente. Entonces el cansancio de la gente tiene que ser el mínimo posible siempre, no solamente en este caso. Y realizar el estudio del método para cada actividad. O sea, ¿se acuerdan los pasos? Registrar, primero tenemos que seleccionar, registrar, analizar. Cuando ya teníamos toda esa información procesada, digamos, la información relevada primero, después, ¿se acuerdan? Sin espíritu crítico, todo lo que veíamos había que anotarlo. Después lo íbamos a procesar utilizando las herramientas de las preguntas, Pareto, brainstorming, el diagrama de Ishikawa, todas herramientas de solución y análisis de problemas. Y con eso generábamos justamente un proceso que a nuestro saber era el mejor que podíamos obtener, siempre pendiente de los recursos que somos capaces de disponer. Pues a mí se me podría ocurrir, si tengo que fabricar tuercas, comprar en Alemania la máquina que fabrica tuercas, que va a ser una caja cuadrada donde yo pongo una barra para punto y sale tuercas por la otra, pero quizás no tenga recursos para hacerlo.
Entonces, tendré que diseñar un proceso con las herramientas que tengo disponibles o accesibles para consumir. Una vez que lo desarrollé, una vez que lo planteé, una vez que lo elucubré, lo pensé, lo tengo que plasmar en documentación y lo tengo que dar a conocer. Acuérdense de las últimas etapas del experimento. Implantar y mantener en uso. El implantar era colocarlo en la práctica, enseñarlo y acompañar durante un periodo razonable de tiempo, que la gente se habituara, que la gente le sacara todos los defectos que pueda tener, y que después nos pusiéramos de acuerdo, hiciéramos los ajustes correspondientes y ya se dejara correr. Y ahí definiéramos el tiempo asignado que correspondía. Este último punto es real. Hay empresas que dan un incentivo monetario. Hay empresas, formas de trabajo, creo que las tenemos en diseño, donde tenemos el trabajo de estajo, o sea que la gente cobra por unidad, y si hace 10, cobra 10 pesos, y si hace 20, cobra 20 pesos, y si hace 50, cobra 50 pesos. Es una forma de trabajar. Hay muchos rubros que se manejan de esa manera, y les servirá. Eso tiene un riesgo. Cuando ustedes planteen incentivos para un proceso, tengan presente que depende del tipo de incentivo, va a jugar en contra de la calidad del producto o no. Porque en el caso del destajo, o sea, si hace 10 cobra 10, hace 20 cobra 20, la gente va a querer hacer 50. Cuando uno hace 50 sobre 10, que podría ser un estándar razonable, es muy difícil que el estándar esté 20% sobre el 100% del total. Está muy mal hecho para eso. Pero si eso ocurriera, la gente va a empezar a moverse de tal manera que se pone en riesgo. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando se trabaja con prensas o balancines, que la prensa y el balancín obligarían a tener ambas manos apoyadas en un pulsador para cerrar un circuito para que el equipo funcione, para proteger las manos del operario. Cuando uno trabaja de destajo, si el proceso le pide el destajo, lo primero que se hacen es eliminar esas situaciones de control. Se desconectan los pulsadores porque el pulsador requiere un tiempo para apoyar las manos, un tiempo para reacción, es decir, todo tiempo. Y en todo ese tiempo yo puedo hacer una pieza más. Entonces empiezan los riesgos, más que nada para la seguridad del operario. Seguridad del operario como primer factor, después también podemos romper la máquina. Es muy común, trabajando con matricería, coloco una chapa y en el ritmo, en la vorágine, en el vértigo del trabajo, para hacerlo más rápido, más de una oportunidad, no retiro la pieza que acabo de estampar y coloco la chapa de nuevo. Cuando la matriz baja, no tiene lugar para dos chapas, y ahí rompe la matriz. Eso es muy común, y los que trabajan en taller de matricería lo habrán visto más de una oportunidad. Entonces, riesgo para las personas, riesgo para el equipamiento. Entonces, ojo con los incentivos que apliquen. Si ustedes quieren aplicar incentivos, tienen que tener, primero que nada, un muy buen estándar de tiempo. Muy bien hecho. Para que después el incentivo lo coloquen sobre un valor razonable, que la gente lo pueda cumplir sin necesidad de ponerse en riesgo. Ahí está. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, se entiende. Ok. ¿De qué se trata esto entonces? Tenemos que construir un proceso, administrarlo, y como hemos visto, en general, a partir ya del año pasado, ya todo lo que están viendo es para un fin común, que es agregar valor. Cuando decimos agregar valor es darle al producto lo que el cliente espera que ese producto dé. Entonces lo vamos transformando, lo vamos moldeando, vamos haciendo todas las actividades u operaciones que hace falta para que lo que yo le entregue a mi cliente le dé el valor que mi cliente quiere. Entonces vamos agregando ese paquete, vamos agregándole valor a todas las etapas del proceso. Por supuesto, yo siempre digo que si uno toma un televisor, lo carga a un autoelevador, le da 10 vueltas a la planta, el televisor no va a ser mejor. Ni se va a ver mejor, ni va a ser más económico. Al contrario, va a ser más caro. Por lo tanto, tener bien en claro qué es valor y cómo le agrego valor.
Ese valor es el percibido por el cliente. O sea, yo tengo que hacer todas las cosas que a mi cliente le satisfagan, por las que él me compró a mí, no a la competencia. ¿Y cómo es ese valor? ¿Cómo yo le agrego ese valor al producto? Lo puedo agregar de todas estas formas. Primero, desde el punto de vista del precio. Yo puedo tener una muy buena base de costos. Yo digo siempre, el precio no lo fijamos nosotros. Los técnicos no fijamos precios, fijamos costos. El precio lo va a poner un señor que es contador, que es el millonario, que es el dueño de la compañía y que dice, bueno, yo quiero ganar por cada unidad el 20%, o el 30, el 50 o el 100, lo que quiera. Mi obligación como técnico es darle el mejor costo posible, porque ustedes saben que el precio va a ser igual al costo más la utilidad. La utilidad no lo defino yo, entonces yo tengo que trabajar sobre el costo para tener un buen precio competitivo. También la calidad del producto. Y fíjense que la calidad, a pesar de que figura como en el código, como un ítem, la calidad ya no es diferenciadora. Ya la calidad no me diferencia de mi competencia, porque la calidad ya se considera que es buena siempre. Antiguamente, digamos, lo que me diferenciaba a mi competidor y a mí era que yo tenía mejores productos que él o el mejor producto que yo. Caso, sin ir más lejos, lo que ocurría con China hace 30 años atrás, que ya no ocurre hoy. Hay mucha gente que todavía piensa que todos los productos chinos son malos. Error, y un error peligroso. Los productos chinos eran de regular calidad, porque lo que se traía acá a Argentina se compraba de regular calidad. China tiene productos muy malos y productos excelentes. Acá lo que llegaban eran juguetes, zapatillas, chucherías. Y por supuesto, y de todo ese paquete de cosas, llegaban las más económicas. Pero China es una potencia y tiene productos de altísima calidad, como tiene Corea, como por supuesto tiene Japón. Entonces, ojo que la calidad ya no es diferenciadora. La calidad ya no diferencia un proveedor de otro. Ya se supone, dentro del valor que percibe mi cliente, que el producto va a ser bueno. Calidad de servicio. Bueno, ahí sí yo me puedo diferenciar. Hoy en día la diferencia entre mi empresa y la de mi competidor es quién está. Por eso la gran lucha de todas las empresas de consumo masivo importantes por estar en los supermercados. Pues el supermercado es el dueño del cliente. O sea, es el representante del cliente. Si ninguna empresa importante puede no estar en un supermercado, porque pierde una llegada al mercado consumidor muy importante. Y por eso, como el supermercado lo sabe, es que somete a los proveedores a situaciones no del todo agradables. Famoso que la punta de góndola es más cara, que el producto lo tomo en consignación y lo que no se vende se rompe, te lo devuelvo y hacete cargo. Pero bueno, son las reglas del juego y las empresas las aceptan porque no estar a una boca de expendio como supermercado le generaría un déficit, digamos, comercial importante. El tema de la innovación, que es otro código, otro ítem que tenemos acá, la innovación permanente. ¿Qué pasa con las compañías que fabrican telefonía celular? Es un mercado despiadado. Todas las compañías se quieren pisarnos a otras porque el mercado es muy tomador. Es un artículo, ya digamos, ya tiene una penetración prácticamente del 100%. Es muy raro que haya gente en el mundo que no tenga un teléfono. Entonces fíjense qué mercado grande que hay. Y aparte todos los días aparecen cosas distintas y aparecen nuevos servicios. Entonces, aparte de la calidad del servicio, aparece la innovación. Hoy el teléfono mío es capaz de hacer esto y mi competencia dice, bueno, el mío hace esto más esto otro. Hoy estamos hablando de que las compañías están vendiendo, y ahí está cada uno cómo percibe el valor, que un teléfono que se dobla, flexible, es una maravilla. Desde lo técnico es una maravilla, sí, para tratar de entender cómo lo han hecho. Ahora, desde lo funcional, ¿a quién le sirve un teléfono que se doble? Entonces, ahí está la innovación y está la inteligencia, que está asociada al ítem que está al lado, que es la imagen, cómo seducir al cliente, con cosas que a lo mejor
no son funcionales, pero son lindas. O son diferenciadoras. Hay mucha gente que todavía, aquellos que pueden, se manejan con la marca, se manejan con el pertenecer. Hay gente que es marquista, por supuesto, pagan el doble por un producto que tenga una marca X, que el mismo producto, la misma calidad, que son las segundas marcas de los mismos, que valen la mitad. Entonces, los funcionales son iguales, pero desde el tener una pipita, un triangulito o un redondelito, es otra cosa. Entonces, todo esto es lo que a mí, como compañía, me da la posibilidad de darle valor a mi cliente. Por eso es tan importante cuando trabajamos en procesos, con inyección de polímero, que vamos a ver, por ejemplo, las terminaciones que se pueden conseguir de terminación superficial, brillante espejo, transparente, corrugada, con forma de drenado, se pueden hacer un montón de cosas, pero eso simplemente no le genera nada al producto, sí lo que le da es aspecto. Y el aspecto muchas veces es reconocido como algo muy importante dentro del valor que tiene ese cliente. Todo lo que vamos a ver son las variables. Y yo con esas variables, ¿qué creo que consigo? Fidelidad. Consigo que mi cliente, ¿no? Y ahí podemos hablar, sí, de marca, y marcas con un sentido. Porque, por ejemplo, yo le preguntaría, y si alguien tiene, ojalá, ¿quién de ustedes tiene un Mercedes-Benz propio? No importa el año, pero por lo menos un Mercedes-Benz. Yo no tengo amigos, no conozco a nadie que tenga un Mercedes-Benz propio. Sin embargo, Mercedes-Benz, como marca asociada, como marca que tenemos en la cabeza de vehículos, es de lo más alto. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, la tradición y el transcurrir del tiempo y los comentarios y un montón de información que no es propia, sino que es información adquirida, nos dicen que ese producto es un producto bueno. Tomamos bueno por el confort, la innovación que ofrece, la calidad de sus productos, que no se rompe, etc. ¿Eso qué genera? Lealtad. Vamos a un caso más terrenal. Pongamos un televisor. Hace muchos años yo descubrí que todos los procesadores de televisor los hace una sola empresa, que es Sanyo, que le vende a todos los demás. Pero bueno, yo soy, por ejemplo, en lo personal, fiel a Philips. Porque he tenido varios televisores Philips y nunca he tenido problemas. Inclusive algunos que ya tienen sus años funcionan como el primer día, sin problema. No sé, quizás yo sea cuidadoso, quizás no viene tanto televisión, pero a mí me resulta, entonces yo soy fiel a Philips. Porque Philips me ofrece todo lo que acabamos de mencionar y aparte yo tengo, en lo personal, una idea de que Philips me va a entregar valor. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, sí, estamos. No escucho, estoy... Sí, sí, perfecto. Ah, vale. Sí, perfecto. Entonces, esto creo que ya lo vimos. ¿Cómo funciona un sistema productivo? Comenté, es un proceso que avanza en un sentido, desde el inicio de lo que yo tengo que hacer hasta la concreción y la entrega a mi cliente. Tengo insumos, los transformo, los termino, los entrego, ya se escapa del ámbito industrial. En ese proceso transformativo tengo pérdidas, mermas, porque yo arranqué con una cantidad de materia prima, bueno, en definitiva, para poder llegar a lo que voy avanzando, voy teniendo mermas. Algunas controladas y algunas fuera de control. El flujo de materiales avanza en un sentido, es decir, avanza hacia la compresión, a la transformación final, y el flujo de información vuelve, va en sentido contrario, porque me va dando el ok a todas las etapas que se van cumpliendo. Cuando hablamos de un proceso industrial, ya un poco más macro, vamos a ver que vamos a tener siempre la parte de proceso industrial, la parte de transformación, y vamos a tener también sectores de apoyo, sectores que me brindan colaboración, pero que no son directos de la producción. Nuevamente, creo que hemos visto en diseño, si no se lo refresco,
que del 100% de cosas que yo hacía, el 100% de las actividades que se realizan diariamente en una compañía, solamente el 10% agrega valor. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y 10% de lo que hago agrega valor. Hay un 40% de cosas que hago que no agregan valor, pero que no puedo evitarlas. Dentro de las cuales tenemos siempre el transporte. Sí la puedo minimizar y mejorar, pero no la puedo evitar. Pero después nos queda todavía un 50% de cosas que son aquellas que no agregan valor, son costo, y que en realidad las podría eliminar si las identificara y si las solucionara. Una de las cosas que tenemos que ver en estudio de métodos, cuando hacíamos justamente el análisis, la etapa de relevar, era relevar todo lo que ocurría y después empezar a preguntarnos si esto que hacíamos tiene sentido hacerlo o no. Y había muchas cosas que muy probablemente iban a quedar sin respuesta simplemente al inicio del análisis. Y después habrá otras que vamos a discutir que pueden estar dentro de las que hacen falta y no agregan valor, o las podríamos sacar. El sistema industrial tiene mucho de eso, porque tenemos sistema de manufactura, o sea, el hacer, el transformar, que es lo que suponemos que agrega realmente valor, y después tenemos un montón de cosas que no agregan valor. Mantenimiento, calidad, ya lo hemos hablado, supervisión, ingeniería, son todos sectores que no agregan valor, pero no puedo prescindir de ellos, justamente porque son el soporte. Calidad, yo soy un acérrimo contra de la calidad, del control de calidad, perdón, no de la calidad. Porque el control de calidad no le agrega valor, simplemente determina si todavía no está mal, pero cuando lo determina ya está. Si encuentra que está bien, ya está bien. Y si encuentra que hay una no conformidad, un defecto, ya está el defecto. Entonces no le agrega valor, simplemente evita de alguna manera que yo pase al próximo proceso un error. Por eso trabajamos del proceso en mejorar el proceso, en estabilizar el proceso, y ahí se engancha lo que vimos de control estadístico. Yo aseguro mi proceso para evitar que se produzcan errores. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Dejo de controlar 100%, controlar, y empiezo a auditar. ¿Qué es lo que hace el control de proceso? Tomo muestras, uno de cada tanto, ustedes ya saben cómo calcular el cada tanto, y voy haciendo un muestreo, y con eso me voy monitoreando, voy haciendo los ajustes que hagan falta online. Pero ya la figura del control de calidad desapareció. Cuando nosotros vamos analizando un proceso de manufacturar algo, yo le comenté al principio de la cursada que ingeniería en general se divide en dos grandes grupos, que uno es el qué y otro es el cómo. Ingeniería de producto define qué, ingeniería de procesos define cómo. Pero yo para definir el cómo tengo que saber el qué. Entonces, ¿cómo arranca este análisis? Primero, definiendo con precisión cuáles son los componentes de ese producto que a mí me están pidiendo fabricar. Y eso se obtiene en la lista de materiales o estructura de producto. Se lo conoce en el mundillo de la planificación como BOM, Bill of Materials, o sea, lista de materiales. Nosotros lo conocemos, los que manejamos MRP, como estructura de producto. ¿Y qué es una estructura de producto? Todos los componentes que lleva un producto estratificados en función de los subcomponentes que lo van conformando. Fíjense que de abajo hacia arriba vamos con una estructura en la cual si vamos ascendiendo nos encontramos con diversos elementos que a su vez se van uniendo en otros subconjuntos hasta que después toda la última línea ensamblada se transforma en el producto que yo voy a vender. En este caso es un horno. ¿Pero por qué es importante esto? Porque esto es lo que me va a dar pie, analizando cada uno de estos estratos, cada uno de estos elementos, fundamentalmente cómo se enganchan unos con otros, me va a permitir armar un proceso.
Y el proceso lo vamos a conseguir de esta manera. Donde toda esta línea ahora está acostada 90 grados, esto es una escala de tiempo, y va a decir, en función de los lead times que nosotros ya hemos definido para cada uno de estos elementos, cómo deberíamos ir planificando la producción para llegar a un punto donde yo tenga el horno completo. Y así funciona el sistema MRP. MRP explosiona todos los componentes de un producto y el MRP2 lo que hace es los planifica. Toma los tiempos que yo definí cuando armé el proceso de cada uno de ellos y comienza de atrás hacia adelante. Si yo tengo que entregar el horno por planificación, porque el comercial quiere que yo tenga el horno entregado en 3 meses, digo, perfecto, empiezo para atrás. La primera línea, A, B y C de esto, ¿qué lead time tienen? Tanto. Entonces paso a la primera línea de acá. Y voy de la fecha de entrega ese tiempo para atrás. O sea, si esto lo tengo que entregar en octubre y tiene un mes, yo tengo que tener toda esta línea de productos ya terminada y disponible en septiembre, un mes antes. Pero a su vez, toda esta línea se compone a su vez de otros elementos. Entonces vamos viendo el lead time de cada uno de esos elementos y vamos yendo para atrás. Y vamos armando el Gantt de todo el proceso para saber en qué momento yo necesito disparar las órdenes de producción. Cosa nueva. No sé si alguno ha manejado órdenes de producción alguna vez. La orden de producción es una orden donde dice empezar a fabricar el producto G, que aparentemente es el lead time más largo, lo tenés que empezar a trabajar 8 meses antes de la fecha de entrega. U 8 semanas, u 8 días. La escala de tiempo definen a ustedes. Entonces, la orden de producción me dice que yo necesito disparar, o necesito producir, o comenzar a producir el producto G, que va a tener un lead time de 2 semanas, o de 2 meses, en este punto. Y que si no arranco con la orden de producción en este punto, no voy a llegar a tener el producto completo a las 8 semanas o meses. Esto es manejar procesos. Esto justamente es tener bien definidos los procesos y los tiempos, como para poder ir armando una planificación de producción. Fíjense qué importante es tener definido correctamente el proceso y tener exactamente definido el tiempo de cada proceso. Porque si este valor que yo definí en base a mi análisis, a mi estudio, y a mi estudio de tiempo, si fui cronometré, hice todo, y yo definí que estas son 2 semanas, hasta aquí 2 semanas, son 2 semanas, y resulta que 2 semanas se transforman en 3, automáticamente esta fecha final de entrega se va a correr una semana más. Y así, si cada uno de los procesos que yo fui definiendo no están correctamente planteados, van a empezar a haber atrasos, y después en lugar de 8 semanas, este proceso completo dura 12 semanas. Solamente un 50% más. Que eso en la industria es muy malo. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, sí, es Sí, claro. sí, profe. Muy Sí, bien. todo claro. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien conoce o ha manejado MRP? Lo estamos viendo ahora en PSP. Ah, perfecto, listo. Entonces le dejamos a Miguel que haga su trabajo. Bien. También de eso se deben acordar. Un poco lo que es la tipificación de las actividades, de las 5 actividades que componen un proceso. Hacemos un repaso porque también esto va a ser parte de la información que tenemos que buscar en una hoja de ruta o una hoja de proceso. Acuérdense, operación, la única actividad que agrega valor. Almacenamiento, demora, transporte y control son todas actividades que son costo. Mucho o poco son costo. No hay manera de que estos sean o que agreguen valor
al proceso o al producto. Acuérdense, agrega valor, agrega costo. También habíamos visto, sobre el final, la parte de cómo manejarnos en función de dos características. Esto creo que también lo vieron rápidamente con Oscar, una parte del layout. Dependiendo cómo sea mi característica de producción, en base al producto que yo esté fabricando, o familia de productos, se puede dar que yo tenga un volumen de producción bajo. Yo produzco un barco, por ejemplo, o un edificio, del cual tenga, digamos, poca variedad. Entonces voy a tener proyectos, van a ser cosas puntuales. Esa va a ser mi forma de trabajar. Acá se asociaban, ¿se acuerdan? La metodología de trabajo de producto único. Si comienzo a tener un poco más de volumen, puedo empezar a trabajar con centros de trabajo. O sea, empezar a tener ya divisiones en las que puedo tener tornos por un lado, fresadoras por otro, y lo voy manejando un poco por procesos. ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos en la IAU hace 2 o 3 semanas. Y ahí ya me empezaba la posibilidad de tener mayor variedad de códigos y un volumen un poco más alto. Cuando empiezo a tener más volumen, o sea, más cantidad, ya empezaría a tener menos ítems. Pero es muy difícil mantener muchos SKUs de grandes volúmenes. Voy a tener sistemas de producción que son celdas de manufactura, que me permiten manejar más de un producto o dentro de una familia de productos, pero me da la posibilidad de aumentar el volumen. Entonces ya trabajo con celdas de manufactura. Cuando aumenta más el volumen todavía, o sea, las cantidades, y por supuesto lo que va ocurriendo siempre es proporcional, va descendiendo la cantidad de códigos, la variedad de códigos, ya puedo tener líneas de ensamble o líneas de producción. Entonces hablamos de las líneas transfer o de máquinas transfer, o hablamos de líneas de montaje, ¿sí? Donde vamos a pasar menos variedad de productos, pero en grandes volúmenes. El caso más típico son las líneas de montaje de los autos. Antiguamente eran líneas de montaje dedicadas, porque cada línea pasaba un vehículo. Hoy, justamente la facilidad de planificación y la facilidad de cambiar de códigos muy rápidamente, la flexibilidad, me permite que por una misma línea pasen vehículos distintos. Inclusive hasta de carga horaria muy distinta. Pasamos un auto pequeño y atrás viene una camioneta. El tamaño y la cantidad de códigos es distinta. Hoy se puede hacer. Y finalmente, cuando tenemos un gran volumen y muy poca variación de código, entonces ya tenemos procesos continuos. El caso del tren de laminación, el caso de la fabricación de productos perecederos, el yogur, la leche, la manteca, donde podemos pasar algunos códigos similares, no son tan distintos, pero sí tenemos una gran cantidad en volumen. Entonces, todo esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando vamos diseñando un proceso. No tomarlo como un proceso de algo único, sino un proceso de algo único en un contexto. Que va a ser gran producción, poca producción, familias, variedades. ¿De acuerdo? Acá tenemos cómo está marcado el flujo desordenado, pero acá podemos poner cualquier cosa, puede venir mezclada, porque como son proyectos o productos únicos, puede venir una casa, un departamento, un edificio, puede venir un barco, una lancha, un barco grande, un barco chico, un remolcador, un barco de carga, un tanque. Tenemos variedad, pero como es producto único no hay problema. Cada obra es una obra en sí misma. Cuando vamos avanzando, ya tenemos igual flujo desordenado, pero tenemos una estructura que va mandando. Ya empezamos a tener unidades de producción por familia, o tenemos una máquina especial con posibilidad de hacer un setup y cambiar. Finalmente, tenemos flujo lineal, que son las líneas de altísima producción. Ahí no hay variedad, no hay, digamos, posibilidad de que ellos se abran caminos,
sí tenemos posibilidad de que a esa línea, de ese flujo lineal, vayan llegando productos o subconjuntos armados de la misma manera, pero en otros lugares. ¿Cuáles son las premisas para diseñar un proceso? Primero, menor costo posible. O sea, hagamos las cosas fáciles, no nos compliquemos. El cohete de la luna ya está inventado. Vamos por las cosas simples. ¿Sí? Y damos ayuda. Y damos al que hace las cosas que nos ayude. Implementen lo mejor que puedan. Yo les decía la vez pasada, lean Cuyosen, métanse en internet, vayan viendo qué es lo nuevo. No se queden solamente con lo que se les explica en la universidad, porque en la universidad les explicamos muchas veces cosas ayornadas y otras veces tenemos que tenernos a un programa que no es tan ayornado. Ustedes tienen que tener la inquietud de ver qué máquinas nuevas hay, qué procesos nuevos hay, qué herramientas nuevas hay, qué formas distintas de hacer las cosas hay. Vamos a ver cuando veamos polímeros, por ejemplo, cómo han avanzado los polímeros, los plásticos, sobre todo lo que históricamente era de materiales ferrosos. Hoy en día, una gran cantidad de engranajes que no transmiten potencia son de polímero, de plástico. Mucho más económicos, mucho más fáciles, mucho más rápidos, mucho más versátiles, mucho más económicos para el reemplazo, como repuesto. Esa es una cosa que ustedes tienen que ir viendo y ayornándose. Siempre ver qué hay de nuevo para mis procesos. La seguridad de las personas y equipos, siempre en ese orden. Primero segura la persona, después segura el equipo. La calidad, ya lo hemos hablado. Olvídense de controlar, aseguran el proceso. Flujo continuo era una de las premisas, ¿se acuerdan cuando analizamos el layout? Hay una premisa justamente del menor camino recorrido. ¿Eso por qué? Porque el transporte, una de las actividades que más hacemos en la industria, es costo. Entonces, cuando menos nos movamos, cuando menos transportamos, más económico vamos a cumplir con la premisa número 1. Flujo balanceado es algo un poco más moderno. Eso para cuando trabajamos ya con líneas de producción, acuérdense, ahí tenemos mucho volumen y pocos códigos, donde balancear el flujo es importante y no balancear capacidades. Tenemos una línea, aparece el concepto de cuello de botella. El cuello de botella es el proceso que está unido a otros procesos que más demora en hacer su trabajo. Entonces es el que define la frecuencia de salida, la capacidad de una línea. Si todas las máquinas, vamos a pensarlo así, de una línea tienen capacidad de producir 10 unidades por hora, y una de esas máquinas que está en el medio puede producir 8 unidades por hora, la capacidad de la línea va a ser 8 unidades por hora. No va a sacar más que eso. Por más que las demás tengan capacidad ociosa, así les va a quedar. Entonces ustedes analizan y balancean capacidades, nunca van a obtener la producción que ustedes les van a dar. Tienen que balancear siempre por el flujo. ¿Y el flujo quién se lo va a dar? El costo de botella. Reducir stock intermedio es una cosa que ya la han visto en un montón de materias, y lo que hacemos con este ítem es justamente minimizar el impacto del costo de material inmovilizado, de almacenes sobredimensionados, de elementos de control, de custodia, de movimiento de materiales, posibilidad de obsolescencia, de roturas, todo eso es costo. Entonces, cuando menos cosas tengo en stock, menos chance tengo de ocurrir en esos costos. Esto ya lo vimos, vamos a hacer un breve repaso como se hizo la parte de layout. Cuando tenemos procesos podemos tener producto único proyecto, intermitente, lineal, por pedido o por lote. Todas estas son las formas clásicas en las que a mí me puede entrar un requerimiento y yo responder a un requerimiento comercial. ¿Cuál elijo? Y va a depender de los costos. Y dentro de los costos va a depender de los volúmenes, inversiones que hagan falta, y cómo va a ser el flujo de materia prima, cómo va a ser el flujo de mano de obra, la energía puesta en juego, los costos del equipamiento, porque los equipamientos versátiles son mucho más costosos que los equipamientos dedicados,
pero el equipamiento dedicado es dedicado, sirve solamente para lo que lo fabriqué. Comprar un centro mecanizado de 5 ejes CNC cuesta mucho más que una unidad de perforado. Los dos van a hacer agujeros. Ahora, con el centro mecanizado voy a hacer agujeros de todo tipo, tamaño y otras operaciones. Con una unidad de agujero voy a hacer agujeros nada más. Y dependiendo cómo esté diseñada, quizás agujero en una gama de diámetros muy pequeña. Es una máquina mucho más económica. Bueno, eso lo tenemos que analizar. Entonces, los costos por proyecto, en base al volumen, prácticamente linealmente aumenta el costo. Lo que sea intermitente, o sea, por batch, por lotes, cuando van aumentando los volúmenes, el costo aumenta, pero no de manera lineal. Si bien acá hay una línea, pero digamos, no de manera proporcional. Y cuando tenemos la producción lineal, cuando aumentamos el volumen, muchas veces pasa simplemente por acelerar un equipo, que ya lo tengo, y que tiene un rango de velocidad de 50 a 100 metros por minuto. Yo estoy trabajando en 60, me pide más volumen, lo llevo a 70, y no hay más costo que a lo mejor el aumento de consumo de materia prima. Porque el tiempo va a ser el mismo, el consumo de maniobra va a ser el mismo, no creo que varíe demasiado el consumo energético. Entonces, ya empieza el costo, va a depender prácticamente solamente del costo de la materia prima, o de la mayor cantidad de materia prima que estoy consumiendo. Cuando tomamos decisiones sobre un proceso, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Primero, seleccionarlo, ver qué vamos a hacer y ver cómo lo vamos a hacer, fundamentalmente. Después tenemos que integrar todo el sector de producción y muchas veces toda la compañía, alinearla con ese proceso. Porque ustedes no piensen solamente en el proceso de hacer el agujero en una pieza de metal, sino empecemos a pensar como ingenieros industriales en la integración de una compañía de principio a fin. Yo en este punto siempre digo que Lean Manufacturing es un concepto que lo que quiere hacer es aplicar la mejora de productividad en todo el proceso industrial. Cuando hablamos de todo, es todo, desde el principio al fin. ¿Qué quiere decir con esto? Que le da tanta importancia a mejorar la atención al cliente por parte de una telefonista, que es la primera voz que escucha un cliente cuando llama a la compañía para pedir un presupuesto, que si lo atiende una persona de maltrato, una persona con una voz desagradable, una persona que la atiende, entre otras, un montón de cosas que está haciendo en el momento, yo, cliente, cuando llamo por teléfono y me encuentro en esa situación, automáticamente pienso, si para atenderme y para venderme me tratan así, ¿cómo va a ser cuando me tengan que entregar el producto? Entonces, tengo que mejorar desde el inicio mi relación con el cliente. Por supuesto, después pasando por todas las etapas. Cuando me pide una cotización, tengo que tener un departamento que cotice bien, rápidamente, y que me entregue toda la información que necesito. Después un departamento de compra con el cual yo me pueda sentar a conversar y podamos negociar plazos de entrega, costo de materia prima, costo de flete, quién se hace cargo de esto, quién se hace cargo del otro. Y después ir a un departamento de ingeniería, donde yo les pueda presentar mi idea y ellos me puedan dar una solución técnica a mi necesidad. Y después también un departamento de producción que ya no va a estar en contacto con el cliente, pero que pueda transformar en realidad todo lo que yo arreglé con la gente de ingeniería. Y que después haya un departamento de almacén, o un almacén que reciba el producto terminado y lo tenga en condiciones, embalado como corresponde, protegido, identificado como corresponde, y me lo entregue en los plazos que correspondan. Entonces, todo eso hace que la compañía tenga éxito. Entonces, la integración es que yo definí un proceso para producir y tiene que estar la gente de compras a mi disposición para los requerimientos que tenga yo. La gente de ingeniería para darme todo el soporte que necesito para poder transformar en algo real sus ideas.
La gente de servicio, en caso de mantenimiento, en caso de recursos humanos, mantenimiento para mantener el parque de máquinas en condiciones para poder trabajar, recursos humanos para que me consiga el personal con el perfil que necesito para hacer el trabajo. Pero fíjense cuánto hay que integrar para que esto tenga éxito. La realidad es que si yo soy una empresa que es buena vendiendo y mala fabricando, algo no va a funcionar. Si soy bueno fabricando y malo vendiendo, lo mismo. Ahora, si soy bueno fabricando y bueno vendiendo, pero malo cobrando, pasa lo mismo. Entonces, tengo que ser bueno en todos los aspectos, la integración que estamos hablando, justamente para que mi empresa sea exitosa. Caso de flexibilidad de recursos. Hay un tema que hace mucho tiempo se viene intentando implementar, que es cómo hacemos que los recursos estén óptimamente utilizados. Y vamos a la primera imagen, si quieren. Acuérdense de todas las estrellitas que estaban apiladas y la gente mirando por encima. Hacer un buen uso de recursos significa tratar de mantener los recursos produciendo todo el tiempo posible. Y hay una realidad. Cuando yo estoy produciendo, estoy ganando dinero. Cuando no estoy produciendo, estoy creando costo. O mejor dicho, produzco, agrego valor, no produzco, agrego costo. Por lo tanto, si tengo una máquina que tiene 50% del tiempo ocioso, está la mitad del tiempo generando valor y la mitad del tiempo generando costo. ¿Qué tengo que hacer? Optimizar el uso de ese recurso. De ahí lo que yo les comentaba hace un rato del libro La Meta, donde muchas veces hay un error conceptual, el hecho de decir, para aumentar la producción hay que comprar un recurso de más capacidad. Y lo que no vemos, que el recurso que tenemos disponible no está trabajando por lo menos el 85% del tiempo. Eso es un valor que se toma como estadístico, que un equipo recién puede pensar se puede comenzar a pensar en una ampliación cuando tenemos una ocupación de 85% mínimo. No dejamos un 15% para temas de mantenimiento, para temas de cambio de formato. Cuando veamos el OE, tenemos el indicador de disponibilidad de equipamiento, vamos a ver que hay un montón de factores que hacen que yo pierda capacidad de producción, que a veces son atribuibles al equipo y otras veces a la mala planificación. Participación del cliente. En muchos casos se integra al cliente y en muchos casos se integra al proveedor también, como ya hemos visto, al proceso industrial. El proveedor que me provee de cualquier cosa es un partner mío, porque si a mí me va bien, a él también le va bien. Si yo vendo más, yo le compro más a él, entonces él también va a vender más. Muchas veces trabajamos mancomunadamente para dividir costos, por ejemplo. Es muy común que el proveedor haga la entrega del producto en mi planta, con costo a él. O sea, a mí me saca el costo de transporte, él lo carga a su costo, pero a mí me beneficia porque tengo el servicio puerta a puerta. Otras veces se modifican, digamos, las entregas de determinados productos. En lugar de venir en bolsa, vienen en big bags de 1 tonelada, o en lugar de big bags, veo venir en un tanque. No sé, hay un montón de posibilidades. Los integro a mi proveedor, a mi proceso industrial, para tratar de, primero, hacerlo partícipe de la importancia que tiene su producto en el mío. Y después, para que también comparta y él vaya integrando soluciones a los que puedo tener en el proceso. Y al cliente, justamente para escucharlo y para decirle, bueno, a ver, vos querés esto, yo te ofrezco esto. ¿Qué te sirve? Muchas veces el cliente, nosotros, pretendemos más de lo que vamos a usar. Porque lo vimos, nos dijeron, nos gustó, nos pareció. Hoy está muy lindo tener un teléfono que sea capaz de hacer un montón de cosas, pero realmente, ¿cuánto de lo que ofrece un teléfono ustedes usan? O sea, prácticamente el teléfono ya, para hablar, es muy poca la gente que habla por teléfono. Hoy nos manejamos con WhatsApp, nos manejamos con todas las redes. O sea, hay un montón de cosas que el teléfono ofrece que ya no las uso. Sin embargo, las pido porque queda bien, me dijeron, me gustó. Bueno, todo lo que te pidan lo pagan. Entonces, a veces
industrialmente, ahí me pueden ofrecer, mira, esta máquina, como ocurre, es una máquina que tengo disponible que vos querés un centro mecanizado que tenga un motor directo, que tenga 10.000 revoluciones, el usillo, con un cono BT40, pero ¿qué vas a hacer? Entonces, el proveedor pregunta, ¿qué es lo que querés hacer con esta máquina? No, yo quiero hacer unos aritos de aluminio. Y dice, mirá, primero, 10.000 revoluciones para el aluminio no te van a alcanzar. Necesitas por lo menos 15.000 RPM en el usillo. Después, un BT40, un cono de ese tamaño, es muy grande para lo que vas a hacer. Yo tengo una máquina que tiene cono 25, y todo eso hace que uno lo van aconsejando y consiga el recurso que necesita. No pague de más y pueda cumplir con el trabajo que está haciendo. Intensidad de capital. Bueno, lo más difícil de conseguir, dinero. Entonces, ver cómo yo voy incorporando ese dinero, cómo armando el proyecto para que el proceso que va a requerir compra de equipamiento, compra de herramientales, compra de herramientas, toma de personal, cómo va a ser el flujo de caja para poder ir completándolo en las distintas etapas. Por todo proyecto no hace falta poner todo el dinero de entrada. Se va poniendo en base a cómo avanza el proyecto. Yo tengo que fabricar una planta nueva, un proyecto, bueno, primero iremos poniendo el dinero para hacer el edificio, después los pisos, después haremos las paredes y el techo, y finalmente compraremos la máquina y terminaremos pintando. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, queda claro. Vamos bien, Sí, Pedro. todo bien. Ok. Me alegro. Perdón. Entonces, cuando tenemos un proceso, fíjense que el proceso tiene proveedores, como dijimos, y tiene clientes. Entonces, hay que tener en cuenta dos aspectos. Primero, cuáles son las actividades. Vamos a ver cuáles son todas las cosas que tengo que hacer y cómo se van encadenando. Ahí definimos justamente la secuencia del proceso. Y de otro lado tenemos que ver cuáles son los recursos que hacen falta para llevar a cabo eso. Entonces, esto hay que definirlo con precisión antes de encarar cualquier tipo de análisis de un proceso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué me hace falta? A partir de tener definido con claridad esto, yo puedo armar el proyecto del proceso industrial. Algunos conceptos para tener en cuenta. Esto se usa, estas palabras muchas veces se usan en industria, a veces con sentido equivocado. No son lo mismo. Muchos las usamos, procedimientos, procesos, instrucciones, como que fuera lo mismo. En realidad, no. Y los que vayan a trabajar en aseguramiento de calidad, los van a ver todavía con más detalle. Porque cada cosa tiene que ver. Entonces dijimos que un proceso es un conjunto de actividades relacionadas, ¿no? Muchas actividades encadenadas y con una secuencia es un proceso. Dentro de un proceso podemos tener, proceso industrial, dependiendo, acuérdense cuando vimos recién la lista de materiales del horno, que teníamos unidades o componentes distintos. Entonces, dentro del proceso de fabricación del horno, voy a tener procedimientos para fabricar el producto 1, el G, el A, el B, todo era la secuencia, que son cosas distintas, que pueden requerir recursos distintos, lugares distintos, inclusive algunos pueden ser hechos por un tercero. Entonces, todas tienen procedimientos. El procedimiento dice es cómo se ejecutan esas actividades. Pero proceso, la gran cantidad de actividades. Procedimiento, cómo hacemos cada una de esas actividades por separado, de manera independiente, aunque vayan atravesando áreas. Por eso a veces se los mezcla, se dice, se los trata como si fueran iguales. Y aparece la tercera, que son las instrucciones. La instrucción de trabajo me va a dar los detalles justamente de cada puesto de trabajo en particular. Cuando llegamos a la instrucción, es como vamos a tener ya las condiciones de trabajo, la herramienta en particular, todo ese nivel de detalle. Por supuesto, vamos bajando de nivel para poder darle a la persona que lo va a hacer, que es el que está acá, en esta zona, todo lo que precise para poder hacer el trabajo. Esto se acuerdan, lo vimos en el armado de un banquito,
¿Esto qué era? ¿Alguien me puede decir qué tipo de gráfico es esto? Es un cursograma sinóptico. Muy bien. ¿Tenés aprobado el diseño? Sí. Bien. Crucograma sinóptico. Acuérdense, operaciones y controles, nada más. Pero me da una idea rápida de qué se compone esto. ¿Qué era esto? Pero que conteste otro ahora, a pesar de que lo dice arriba. Un cursograma analítico. Muy bien. Ivana, ¿y qué diferencia hay entre uno y otro? Que en este caso incluye lo que es transporte, demora y Correcto, este es espera. el completo. Perdón, demora, espera. Sí, es Este completo. es el que tiene todo el nivel de detalle. Y acuérdense, acá ya empezamos a ver la información de una manera que se puede compartir. Porque acá todos entendemos de qué estamos hablando. Ya empezamos a ver del proceso, cómo empezamos a plasmarlo, cómo lo empezamos a levantar y cómo lo empezamos a devolver. Este es un proceso continuo, un poco más complicado. Muchas veces los sistemas hoy en día de información, los sistemas de gestión industrial, todo lo que sea, esto es una fábrica de cerveza. Ya no se va más a un manómetro y estamos viendo y tomando valores de un papel. Hoy en día tenemos un sistema de gestión, un montón de sensores a través de la línea productiva. Estamos sentados en una gran consola donde aparece este esquema y un montón de información de luces que se prenden y se apagan, un montón de información que va dando, valores que van cambiando, y yo gestiono desde un tablero de comando todo el proceso. Lástima que este año no vamos a poder ir a Ternium Siderar, como para poder ver el tren de laminación, donde ustedes van a ver, donde verían todo el tren de laminación, que no se alcanza a ver de punta a punta por lo largo que es, y en la cabina de control hay 3 operadores que están manejando esto y tienen toda la información de todos los stands del tren de laminación, que les da toda la información de cada uno de ellos. Y van tomando decisiones en base a lo que está ocurriendo. Bueno, esto es una forma de ver un proceso. Todo lo que son procesos continuos generalmente están manejados de esta manera. Cuando hablamos de un proceso mecanizado, en este caso es por arranque de viruta, pero podría ser de conformado sin arranque de viruta, exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que definir a priori? ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro? Ya metiéndonos un poco más en la parte interna del proceso. Primero la secuencia de operaciones. Acuérdense, tenemos que transformar desde una materia prima hasta el producto final. Bueno, ¿cuáles son las etapas que tenemos que realizar? ¿De dónde arrancamos? Y ahí sí tenemos que tener en cuenta de qué materia prima arrancamos, ya sea especificada por producto o ya sea la que me trae compras. Si compras, yo le pedí una barra 3 filadas de 1 pulgada, 25,4, 3 filadas, y me trae una barra de 30, bueno, tendré que modificar el proceso porque no va a ser lo mismo que yo había establecido. ¿Qué tipo de máquinas vamos a utilizar? Ahí sí, asociadas con aptitud de proceso. Dependiendo de lo que tenga que hacer, esta máquina me sirve, esta máquina no me sirve. ¿Cuáles van a ser las herramientas? Primero las idóneas. Porque yo tengo que pensar en la herramienta, la mejor herramienta para el trabajo que tengo que hacer. Después veré si la tengo, si no la tengo la compraré, y si no la puedo comprar, veré cuál de las que tengo es la más próxima. Y ajustaré el proceso. Elemento de sujeción y posicionado, es decir, cómo voy a sujetar la pieza, y ahí empezamos ya en las instrucciones. Le tenemos que indicar a la persona de dónde toma la pieza, de qué lado, con qué, porque no todo se toma igual, para poder conseguir lo que estamos buscando. Y finalmente, ¿cómo lo va a controlar? Nuevamente, dentro del proceso, no un control de calidad. Con toda esta información, una que la tenga definida y la tenga ya bien clara, genero lo que se llama hoja de ruta. La hoja de ruta es la secuencia, nuevamente, el proceso, de todas las etapas que tengo que hacer hasta concretar lo que estoy buscando. Y con toda esta información también se va a desprender la hoja de instrucciones.
que lo que me va a dar va a ser los detalles de cada una de las actividades de la hoja de ruta. Porque la hoja de ruta puede ser inclusive hasta una hoja de ruta que involucra varias máquinas en tiempos. Quizás esto demore una semana en producir. Y la instrucción me va a dar los detalles de cada una de las operaciones. Una hoja de ruta, esto es un ejemplo, es la secuencia de pasos. Entonces, fíjense, tenemos que fabricar eso. Esto es un buje. ¿Qué información? Esto sería el plano del producto. Este es el qué. Entonces, el qué me dice que es un eje, o un buje, 65 milímetros de largo, 22 milímetros de diámetro H5, y tiene aclaradas las tolerancias. Fíjense que estamos hablando de 9 milésimas. No es una pieza sencilla esta. Diámetro interior de 14 milímetros, no es tan preciso, más 0 menos 2. Me pide una rugosidad de 0,05 micrones, o sea, una rugosidad muy baja. Fíjense que tiene la simbología vieja y la simbología nueva. Me está dando el RA. ¿Se acuerdan qué era el RA? Lo vimos hace una semana. Era la medida de rugosidad. Sí, eso sí. Pero ¿qué involucraba? Es decir, ¿qué diferencia hay entre el RA y el RZ? El promedio de los picos y valles, del módulo de los picos y valles, el RA. No escuché, Lautaro. Ah, mi micrófono, perdón. El promedio de los módulos entre picos y valles, ¿Esa cuál es? el RA. ¿Y el RZ qué es? Lo mismo, pero medido en 5 segmentos distintos. Perfecto. Entonces, acá me está dando RA, o sea, me dice que la máxima, ¿no?, entre picos y valles, sería, digamos, el máximo valor que podemos tener, es muy bajo. Por eso los 4 triángulos. Esto ya es una operación prácticamente de lapidado. Ya vamos a ver sobre el final de la cursada qué es un lapidado, pero por ahora tómenlo como su profesor arranque de viruta con pasta de diamante, un pulido muy fino. Me pide que tiene radio, que tiene chanfle, los frentes los quiero rectificados o con una rugosidad muy baja. No me la aclara, pero me marca 3 triángulos, así que por lo menos debe ser 1,6 micrones o 0,8 micrones, no más que eso. Bueno, eso es lo que hay que fabricar. Entonces, ¿cómo le digo yo a la persona que haga eso? Le voy dando parciales, pedacitos de la historia. Primero le digo que él va a partir de una barra, ¿sí?, maciza, que va a tener 73 milímetros de largo desde la toma de la mordaza hasta el frente de ese pedazo de barra. O sea, va a tener 73, tiene 65, va a estar 8 milímetros más larga que lo que debería. Y va a estar 8 milímetros sobresaliendo de las mordazas del plato. Vamos a ver para qué. Entonces, bueno, primero nos dice, hacer un centro. Es una barra cortada, lo va a pinchar, le va a hacer un centro. Próxima operación, ¿qué quiere que haga? Un agujero. Entonces, sobre ese centro, ya especifica, fíjense que cambia el diseño. Fíjense que acá lo que tenía era una herramienta para hacer el centro, ahora tengo una herramienta que es una broca. Y aparte una broca de diámetro 13. ¿Alcanza a ver? Entonces, para hacer el agujero de 14, me está pidiendo primero abrir con una mecha de 13. Y abrirlo 35 milímetros nada más. No el total. ¿Por qué les parece que puede ser esto? Para que no se vaya trabando con la viruta. No, porque tiene, mientras la salida de la broca, este canal, que es el canal de viruta, esté por afuera de la pieza, la viruta se evacúa bien. Si esto se mete adentro y se tapa, sí, se tapa y se va a romper generalmente la broca. Mientras tenga salida, la viruta sale. Por un tema de esbeltez.
Hacer un agujero profundo con una sola herramienta, implica que la herramienta tiene que ser larga. Entonces hay un coeficiente de pandeo, que es una herramienta de este diámetro, es una exageración, pero que existe. Entonces, ¿qué me dice? Primero, hacer la mitad del agujero con una mecha corta. Entonces, esta mecha corta, o esta broca corta, no va a tener un efecto de pandeo. Digamos, es lo suficientemente robusta como para poder empujar y hacer el agujero que no se desvíe. Porque tenemos poca pared. El próximo paso va a ser, ahora sí, seguir con la herramienta de 13, pero ahora ponerse una más larga. Entonces, en lugar de 35, yo ya hice la mitad del agujero y esta herramienta va a trabajar únicamente de acá hasta el final. Entonces, el esfuerzo de corte va a ser menor. Aparte, también se suelen utilizar dos herramientas para que el filo de la herramienta no se consuma. Yo tengo dos herramientas que van a trabajar la mitad del tiempo cada una, se van a gastar en el doble de tiempo. Aparte de trabajar en una condición de este tipo, con un agujero bastante profundo, donde la lubricación no llega, esta última parte del agujero lo va a estar haciendo en seco, sin lubricación. Aumento de temperatura, la viruta se va a tender a pegar. Entonces, es una situación crítica. Por lo tanto, lo que conviene en este caso es mitad del agujero, pues una broca larga, el resto del agujero, y si vemos que se puede estropear el filo, lo que hacemos es que perfore un poco, salga, evacúe la viruta, se ventile y vuelva a entrar, haga otros 5 milímetros y así. Eso con una máquina automática se va haciendo porque hay ciclos que van perforando de manera automática y yo le puedo dar el gap que cada vez cuanto avance más cada vez que entra. Terminé de hacer el agujero. Ahora que le digo que haga. Que pase una herramienta y fíjense que ahora, ¿se alcanza a ver bien? Ahora Sí, que sí. me pide que pase esta herramienta que va a tener un diámetro de 13,75. Entonces, con la broca primero habría 13, y ahora le hacemos pasar una herramienta que simplemente va a ajustar el diámetro y lo va a llevar a 13,75. ¿Qué está haciendo? Agrandando el agujero, como es una herramienta monocorte, está corrigiendo los defectos de agujereado, ya les había comentado, ovalización, conicidad. La herramienta esta va a corregir esos defectos y va a dejar 2 décimas y media para terminar el diámetro con la tolerancia que está pidiendo. Fíjense que ya utilizamos 4 herramientas. ¿Y cómo seguimos ahora? Bueno, ¿ahora qué tiene que hacer? Le decimos que pase un escariador. ¿Qué es un escariador? Para los que no lo conocen, una herramienta multifilos que lo que hace es generalmente sabe ser de frente plano, no tiene punta cónica. No es para agujerar, sino que es para ajustar o calibrar un agujero. Y en este caso, fíjense que le estamos diciendo que ahora sí, haga el agujero a 14 más 0 menos 2. Sacó prácticamente las 2 décimas y media del diámetro, lo sacó. El escariador permite ajustar a una tolerancia bastante precisa en función de cómo está construido y afilado. Ya estoy casi en el diámetro que me están pidiendo. Próximo paso, lo que hacemos ahora es una operación doble. Con una herramienta especial, ya no es una herramienta común, una herramienta especial que tiene la posibilidad de desplazarse dentro del agujero, me está diciendo que haga el chanfle interno. Acuérdense que esto pedía aquí un chanfle de 1 por 45 interno. Esto lo podrá hacer de dos maneras.
Termino la pieza y después lo pongo en otra máquina que me haga los chanfles. Ya significaría una segunda postura. Otra máquina, otro operador, otro tiempo. O si no, con esta herramienta especial, que lo que hace es se desplaza internamente de esta manera, entró y después se movió para acá y hizo justamente la entrada. Acá está indicado, ¿eh? Esto como un detalle. Y tiene la flecha de cómo se mueve. Y por fuera, me están marcando que esta herramienta lo que va a hacer es... Es este radio. Tenés un champ, un radio. Entonces, esto es una herramienta de radio, con un radio marcado de tal manera que de afuera ya me genera esta parte de la pieza. Y eso lo hacemos todo en la misma posición. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se entiende el proceso? Sí, sí. Dígame, si no se entiende algo, dígame, porque esto es como se hace un proceso de manera correcta. Entonces, está bueno que lo vayan siguiendo. Daniel, Sí, ¿podrías repetir esta última parte del proceso, por favor? puedo. ¿Cómo no? Habíamos llegado hasta acá. Escaneamos el agujero, lo dejamos 14 más 0 menos 2 décimas, con una terminación de 2 triángulos. Lo dejamos preparado para ajustar el diámetro final. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de meter la última herramienta, vamos a hacer los chanfles. En el producto me está pidiendo un radio de 0,5 afuera y me está pidiendo un chanfle de 1 por 45 adentro. Esto yo lo voy a cortar, ya les adelanto. Por eso quedó ese espacio sobrante de pieza, lo voy a cortar. Si lo corto y no hice esas operaciones, las voy a tener que hacer en una máquina posterior, proceso posterior. Entonces, como tengo una herramienta especial, esa herramienta, se alcanza a ver, que es esta herramienta que está acá, acá tiene una vista más grande, como un detalle. Esta herramienta tiene la posibilidad de entrar y después moverse hacia acá. Vamos a hacer la roja, ¿no? Sí. Entonces, esta herramienta roja, que está acá, ingresa hasta el fondo del agujero y cuando está en posición se mueve para allá. Entonces, hace esto. ¿Se entiende? En realidad Sí. está haciendo el de abajo, no el de adentro, ¿no? Pero está tomado. Vamos a borrar acá otra vez. El que está haciendo es este de acá abajo, que es el de adentro. Y el de afuera, que era el radio, lo hace con esta herramienta, que lo que va a hacer es esto. Toca esta parte acá. Aguárdame un segundo, por favor. Bien, entonces, ¿se entendió hasta ahora? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, se entendió. Entonces, hice las dos operaciones sin cortar la pieza para evitarme poner un proceso posterior.
Entonces hice la de adentro, hice la de afuera, y ya queda lista como para, digamos, estas dos partes ya están cumplidas de la pieza. Última operación es tronzar, y ahí utilizamos una herramienta especial que tronza, corta, y deja, digamos, este frente. Ya separa la pieza, y fíjense que quedó la cota a 65,2. ¿Qué faltaría a esto? Ajustar del otro lado, del lado del corte, la rugosidad, por eso dejó 5 décimas más, 2 décimas más, perdón, y faltaría así lapidar el diámetro interior para conseguir esta rugosidad que está pidiendo acá, el H5. Ahora, todas estas actividades yo se las pasé a los operarios, que puede ser el mismo en la misma máquina, como en este caso, o en algún caso puede cambiar y decir, bueno, hasta acá lo hago de una manera, toda esta parte la hago en una máquina, y toda esta parte la puedo hacer en otra. Eso lo defino yo. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de que las primeras operaciones, las operaciones rojas, no hay ninguna operación que esté por debajo de, en este caso, 2 décimas. Acá tenemos operaciones de tolerancia abierta. Entonces, no hay ninguna operación que requiera una aptitud de máquina muy precisa. Las operaciones que estamos haciendo acá ya son de otro tipo de máquina, entonces quizás me convenga ir a una máquina más precisa para poder asegurar el corte, que no se desvíe. Pero eso va a depender de cómo yo me proceso en base a mis recursos. Daniel, Sí, esa parte del proceso que estás destacando en color, ¿son tecnomanuales las operaciones o son tecnológicas solamente? va a depender de la máquina. Yo puedo tener, con lo que está marcado en rojo, todo esto que está acá, puedo tener un centro mecanizado, ¿no? Una máquina de 3 ejes, una alesadora de control numérico, un centro mecanizado de 4 ejes de control numérico, con un cargador de herramientas, y haber tenido las 4 o 5 herramientas que le estoy pidiendo. Entonces, simplemente hago un programa, van a ver, cuando hagamos mecanizado CNC, van a aprender a hacer un programa, y en el programa yo le pongo herramienta 1, la T01, corrector 01, que va a ser la herramienta de centro, esta que está acá. Esta podría ser en este caso la T01. Próxima herramienta, es esta broca corta, va a ser la T02, donde yo le voy a definir el largo, el diámetro. Y si todo eso se carga, ya pues vamos a ver cómo se identifica cada herramienta del magazine. Esta herramienta, que es similar pero más larga, esta va a ser la T03. Y esta herramienta, que es la barra de realizar, va a ser la T04. Entonces, yo lo puedo hacer por medio de un programa. Es muy sencillo, esto sería un programa básico, elemental, en el cual le voy indicando qué herramienta utilizar, las condiciones, inclusive le voy variando las condiciones de trabajo. La broca de centro suele ser una herramienta muy compacta, muy robusta, así que le puedo dar el número de vueltas que me dé por análisis de herramienta y le puedo dar mucho avance. Porque la herramienta empuja y hace un cono. La broca, la T02, si no quiero que se me desvíe el agujero porque tengo poca pared, bueno, tendré que ajustar las condiciones. La T03, que va a trabajar más profundo, voy a dar las mismas condiciones de corte, es decir, el mismo número de vueltas, quizás el avance no sea tanto y tenga un ciclo de repetición de salida y entrada por descarga de viruta. El número 4 que se nos va a realizar, que es puro, digamos, tiene una herramienta muy finita, le vamos a dar poco avance, justamente porque la herramienta es muy fina para preservar el filo de la herramienta, tiene una muy buena descarga de viruta, porque genera poca viruta y aparte está muy descargada la herramienta, y digo que avance a los 70 milímetros. Eso lo hago todo en un programa. Después, cuando pasamos a la máquina 2, esto generalmente va a ser ya de una máquina manual,
Sí va a ser una operación tecnomanual, donde el operario va a estar trabajando, supervisando y controlando esta máquina. Realmente estas herramientas combinadas no se colocan en máquinas automáticas. Va a depender de lo que tenga, de los recursos que yo tenga, de lo que yo haya considerado como mejor proceso. Lo único importante que ustedes tienen que sacar de acá es que para poder conseguir esto, yo tuve que hacer todo esto. Y lo definí paso por paso. El operario sabe exactamente qué hacer, con qué herramienta y qué se espera en cada etapa. ¿Claro? Sí, queda claro. Bien. Acá tenemos algo similar, ya incorporando dentro de las instrucciones algo que también habíamos conversado. ¿Qué era? Primero le tengo que dar la referencia la tengo que dar de cómo voy a tomar la pieza. Esto es un ejército para mecanizar. Estoy indicando por referencia que esto es el plano de apoyo, este va a ser el 0, el punto de partida, el plano de partida, y que yo voy a apretar tomando la pieza de acá. Yo en el proceso tengo que definir exactamente dónde van a estar las mordazas de la máquina. En este caso las mordazas van a estar acá. Daniel, ¿Sí? disculpa, para aclarar mejor el proceso, ¿hay algún video en YouTube que vos recomendés verlo? De proceso de mecanizado de buje, por ejemplo, encontraré algo. No sé si vos tenés alguno. Hay cosas, sí. Lo que pasa es que tendríamos que ver cada uno de ellos y analizarlo. Yo a ver si les consigo uno para la charla que viene, por lo menos algo cortito para que podamos ver. ¿No Buenísimo. se entiende entonces lo que estoy contando? No, sí, entendí, pero para hacer el paralelismo de cómo se vería y quede más claro, digamos. Solo eso. Bueno, acá le decía, esta instrucción dice que el apoyo va a estar acá y el apriete va a estar acá. Lo que dibujé en secreto son las mordazas de un plato, por ejemplo, de un torno. Me está indicando dónde apoyo la pieza y dónde la tomo. Pues yo tengo que tener libre toda esta zona porque acá voy a trabajar. Entonces, como yo estoy armando el proceso, digo, bueno, el mecanizado va a llegar hasta acá, yo puedo ocupar solamente hasta acá. Más allá no, porque va a ser camino de la herramienta. ¿De acuerdo? Después también, bueno, el tema de sujeción, que lo voy a hacer, qué tipo de plato, dependiendo si la pieza es pequeña, grande, si está centrada, puse el plato de 3 mordazas, que se autocentra, o mordazas individuales, un plato de 4 mordazas, que yo pueda tener necesidad de sacar la pieza del centro por algún defecto y me pida, mira, esta pieza está fundida y probablemente como tiene un defecto hay que sacarla del centro. Y una vez que la saco del centro voy a generar un sólido de revolución que no es concéntrico con la pieza fundida. Eso también es muy común. Entonces uso un plato de 4 mordazas que me permite sacarlo del centro. Vamos a borrar porque me quedó la mordaza dibujada. El tema de fuerza de sujeción, dependiendo de la pieza, vamos a definir cuántos kilos tiene que tener el bloqueo, si es bloqueo hidráulico, cuántos kilos le damos, porque no es lo mismo apretar una pieza de acero que una pieza de fundición que una pieza de aluminio. La pieza de acero y la pieza de fundición en general las puedo apretar sin demasiado problema, razonablemente, sin temor a que se deformen. Una pieza de aluminio, que te voy a mecanizar un diámetro interior, por ejemplo, o si yo le doy mucha presión a las mordazas y mecanizo, si yo no suelto la pieza, mido, está perfectamente cilíndrico. Cuando suelte la pieza se deformó. Porque el aluminio, digamos, cede y después tiende a recuperar también su forma inicial. Entonces, ojo cuando mecanizamos piezas de materiales blandos, no irnos de viaje con la presión de sujeción, porque después se deforma cuando soltamos la pieza. La fuerza de sujeción puede ser de lo más variado dependiendo qué es lo que esté sujetando y cómo. ¿Sí? Puede ser
por fuerza de gravedad, por el mismo peso, hay cosas que son tan pesadas que no hace falta sujetarlas. Por rozamiento, no conozco mucho por rozamiento. La fuerza mecánica, bueno, con tornillos de los platos, con sistema de bloqueo, de clamp, esos son muy comunes. Electromagnéticas, vi en alguna exposición platos electromagnéticos con bloqueo, digamos, magnético para sujeción de piezas de fresado. No son totalmente seguros, generalmente se utilizan contra tope fijo, con la ventaja que uno tiene el plato desmagnetizado, coloca la pieza con la mano, lo magnetiza y ya quedó sujeto. Y realmente el esfuerzo, el soporte, el esfuerzo de fresado lo hacen las guías fijas. Neumático se usa mucho, es rápido, pero para fuerzas, digamos, de medianas a bajas. Las fuerzas hidráulicas son muy utilizadas cuando tengo que sujetar realmente fuerte, pero nuevamente, ojo la pieza que van a sujetar. Y las fuerzas elásticas, a veces cuando tenemos trabajo, que tenemos una central hidráulica, el problema de la central hidráulica es que se puede romper una manguera y se me suelta la pieza. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos bloqueos positivos, o sea, un resorte, yo utilizo la fuerza hidráulica para abrirlo, y después, cuando lo suelto, el resorte mismo mecánicamente sujeta la pieza. Ahí no hay problema que se corte una manguera porque la sujeción la hace la fuerza elástica del resorte. A lo sumo me va a quedar la pieza sujeta, no la voy a poder soltar hasta que repare esa manguera. Bueno, todas estas cosas dependen del proceso, depende de la pieza que tengamos que mecanizar, qué tipo de mecanizado tengamos que hacer. No es lo mismo hacer una operación de desbaste o de fresado pesado que pasar un escalador que va a sacar 2 décimos. Los esfuerzos son totalmente distintos. Entonces, cada uno de ellos va a depender y ustedes lo van a tener que definir en el proceso. ¿Qué encontramos en una hoja de ruta o una hoja de proceso? Fundamentalmente información que no puede faltar. Esto en el rótulo de esa hoja de proceso. Primero, los datos de la pieza. Todos los sistemas de gestión industrial manejan códigos. Todos los artículos que vamos a procesar tienen códigos. Entonces, la única manera fehaciente e inequívoca de identificar una pieza es por su código. Los nombres de fantasía, la pipeta, el tornillito, el cañito gordo, son nombres de fantasía, ¿no? El acervo popular les pone nombre a todas las cosas. Lo importante es que utilicemos los códigos reales que maneja el sistema. El sistema maneja números y letras, nada más que eso. El nombre fantasía es de fantasía. También los datos de la actividad que vamos a realizar. En este caso, la operación es corte, que también va a tener que estar tipificada y numerada en el sistema de gestión industrial. Conocemos en hoja de ruta, decimos que la operación 10 generalmente es, en este caso, corte. La operación 20 va a ser otra cosa, la 30 va a ser otra cosa. Se numeran de 10 en 10. ¿Por qué? Porque si yo numero en números consecutivos, después no puedo intercalar nada. Entonces, colocamos la operación 10, la operación 20, la 30. Ese es el diseño original del proceso. Y si tenemos que ponerlo en el medio porque nos faltó o es mejor otra cosa, le pondremos la operación 15, la operación 12, 11. Siempre tenemos lugar para intercalar. Si no, tenemos que correr toda la numeración. Ponemos también la máquina, ponemos el código de la máquina porque podemos tener más de una sierra. Y podemos tener sierra que sea muy distinta una de otra. Si yo pongo sierra y nada más, la persona que lo va a hacer elige la sierra que se le ocurre. Ahora, si yo tengo sierras grandes, sierras chicas, sierras que están en buenas condiciones y sierras que están en malas condiciones, yo definiré cuál es la sierra que quiero utilizar para ese proceso. Acuérdense de la actitud de máquina. ¿Quién y cuándo hizo este proceso? Bueno, este proceso lo hizo alguien, un ingeniero industrial, que puede ser alguno de ustedes. En general lo controla un colega, porque uno no es el dueño de la verdad, y a veces se puede equivocar, o a veces alguien le puede generar alguna idea y decir, mira, acá te equivocaste, vos esto podría ser mejor. Y finalmente, ¿quién aprueba? La aprobación suele ser del jefe del área, del supervisor de ingeniería, dependerá de la compañía. Acá tenemos la pieza anterior, con su rótulo y su plano. El esquema
de la pieza en corte, con todas las vistas y cortes que sea necesario para que la persona entienda qué tiene que hacer. Algo muy usado, que ahora con el tema del AutoCAD, de todos los sistemas de diseño asistido, podemos hacer, que son los 3D. A veces una pieza, una vista, no nos da magnitud o no nos muestra algunos detalles. En cambio, cuando tenemos el 3D, la pieza físicamente ya es mucho más entendible. Si bien lo que manda siempre son las vistas y los cortes. Vamos a tener después información, que ya vieron con Pablo, las cotas principales y las tolerancias. Podemos tener la tolerancia indicada, especificada en la hoja, o la podemos tener en el cuadro de la DIN 7168, que es un cuadrito general de todo lo que no está tolerado específicamente, irá con la tolerancia general. Lo mismo con el tema de las rugosidades, tolerancias microgeométricas. Y también con el caso, por ejemplo, de las tolerancias de forma o la geometría como tenemos acá. ¿Sí? Esto va a ser, el alabeo de este frente es de 2 centésimos respecto de A, o sea, del diámetro. Y la rugosidad está especificada, donde dice, la general va a ser de 3, y la especificada será de 0,8, como en este caso la tenemos especificada acá, especificada acá. Cuando aparece fuera de los paréntesis, esto significa que la tolerancia general. Todo lo que no esté especificado lleva esa. Vamos a tener también, ¿qué tipo de material es? Porque la persona que recibe esto dice, ¿y de qué lo hago? ¿De 6010, 1045, 4140, 8620? Vamos subiendo en aleaciones sin costo de material. Si esto va a ser un perno donde va a clavar un rodamiento, no lo voy a hacer de 1010. Porque 1010 no es fácil tratarlo, es un acero blando. En cambio, si va a montar un rodamiento, dependiendo de la función del rodamiento, lo podrá hacer de 4140. O lo podrá hacer de 1045 y después le hago un templado de la llama. Eso tiene que estar todo especificado en la hoja de proceso. Puedo poner inclusive cuando sea significativo el peso de la pieza. Pues si esta pieza pesa 200 gramos, la muevo a mano. Si pesa 10 kilos, la tengo que mover con un aparejo. Si pesa 2 toneladas, necesitaré una grúa. Porque el dibujito no me está diciendo más que el dibujito. Lo otro es información de gestión para ver en qué máquina lo cargo y con qué elementos de movimiento de material. Y el nivel de revisiones. La hoja de proceso, hoja de ruta, es un plano. Es una documentación controlada en un sistema de aseguramiento de calidad. Por lo tanto, tiene que tener nivel de revisión. Porque puede ocurrir que yo hice este proceso y después dijeron, no, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar la rugosidad, en lugar de 0,8, porque es un exceso, vamos a llevarla a 1,6. Entonces, en lugar de rectificarlo, vamos a sacar de torno. Bien, pero nada más cambió. No cambia ni dimensionalmente, no cambia el peso, no cambia nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Varío esto, yo hago una revisión, donde aclaro qué hice en la revisión, lo escribo acá, la 1, y colocaré al lado de lo que cambié, un triangulito con el número 1. Entonces, donde acá decía 0,8, en próxima revisión va a aparecer 1,6 y un triangulito con el número 1. Y acá va a decir modificado rugosidad. Quién lo hizo y la fecha. Entonces, hacer documentación controlada, yo voy a tener siempre la última revisión. ¿Eso es claro? ¿Se entiende? Sí, sí. Daniel, una consulta. Digamos, se haría esa referencia con el triangulito y aparece en la revisión y se saca ese 0,8. Claro, acá lo que vas a ver, si esto fuera una revisión distinta, acá va a decir 1,6. Perdón, porque es muy difícil de escribir con el mouse. Claro, no me Acá vas quedaba a claro, el tener- 0,8 se va. ¿Cierto? Se va. Claro, está bien. Vas a tener Aparece el el triangulito. triángulo 1,6. Acá va a haber un triangulito que va a decir 1. Y acá en el 1 va a haber una explicación que hicimos, quién lo hizo y cuándo lo hizo. Perfecto. Esta documentación se retira, se saca, porque es una revisión vieja,
Y esto va a ser este número, y acá va a decir nivel de revisión, y acá va a aparecer la revisión 1. En el plano, acá. ¿Sí? Sí, gracias. La rugosidad general no la tocas, digamos, en este caso. Claro, acá otra vez, acá sería 1,6, Es la misma. y no, esta sí queda como está. Pero esta, que antes era 0,8, ahora es 1,6. Por eso la específica pasa a ser 1,6. La general sigue siendo 0,3, 3. ¿Se entendió? Sí, se entendió, se entendió. La que está entre paréntesis es la específica, o sea, la que yo coloco en algún lugar en particular. La que está fuera del paréntesis es la general, o sea, todo lo que no esté indicado de rugosidad va a tener que tener 3. Pero en este caso, en el diámetro, yo quiero exactamente que haya 0,8. Ahora quiero que haya 1,6. Y en este es lo mismo. Yo puedo hacer que haya modificado solamente esta y haber dejado el 0,8 acá. Entonces voy a tener un 0,8 y un 1,6. Porque esta yo quiero que siga siendo 0,8, pero esta no es necesario. ¿Está bien? Sí, ahora sí, Daniel. Perfecto. Pregunten, porque esto van a tener que hacerlo cuando hagamos el trabajo práctico en conformado sin arranque de viruta. Les vamos a pedir los planos de proceso de lo que van a hacer y van a tener que estar de esta manera. Bien. ¿Qué tenemos que volcar en la hoja de ruta? ¿En dónde lo vamos a hacer? Y aparte, fíjense que acá habla de principal y alternativos. Los sistemas de gestión industrial tienen la capacidad de manejar todos los recursos de la planta. Si yo tengo 5 sierras, como la había planteado recién, y las 5 sierras son iguales, será la sierra 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Si tengo 5 sierras, de las cuales tengo 3 de un tipo y 2 de otro, tendré S1, S2, S3, y después tendré SG, o sea, sierra grande, 1 y 2. Cuando yo defino el centro de trabajo, o el puesto de trabajo, o la máquina, tengo que definir primero el principal, que es el que va a tomar por default el sistema de gestión. Cuando vaya a planificar y cuando vaya a generar una orden de trabajo, va a decir, bueno, ¿esto con qué lo hago? Me está pidiendo que la sierra 1 sea la principal. Y me da como alternativa la 2 y la 3. Entonces, la que va a tomar primero por default va a ser la que yo ponga como principal. Y las alternativas. ¿Por qué? Yo les conté recién que el MRP planifica para atrás. Ahora, si va haciendo la planificación para atrás y se encuentra que la sierra 1 está muy cargada de trabajo y si la asigno a ese recurso no va a cumplir con el tiempo, me va a decir, bueno, pero me queda la sierra 2 que está libre. Entonces la puedo pasar. Y el sistema automáticamente, ¿qué hace? En lugar de la 1, que está muy cargada, la asigna a la 2, que ahí sí puede cumplir con el tiempo, con el lead time, para entregar el horno en el mes 8, o en la semana 8. El sistema va haciendo eso, pero lo que me pide primero es el principal, que va a ser el que va a ir a buscar, y si no puede cumplir con la condición de ese del plazo de entrega, verá qué otra cosa puede hacer. Si no puede hacer nada, tirará lo más próximo, y ahí el planificador dirá, a ver qué puedo hacer, porque quizás me sirva la sierra G1, que es más grande, pero sirve para cortar. Pero me va a pedir a mí, que soy el responsable del proceso, que yo le dé el ok a ese cambio de recurso. El tiempo asignado, obviamente, la planificación siempre se va a hacer con el tiempo asignado que yo defina del proceso. Tiempo de setup, vamos a ver un poquito más adelante. Ya lo vimos en diseño. El tema de setup, que es una operación necesaria, pero no agrega valor. Está dentro de ese 40% de cosas que hacemos que tendríamos que evitar. ¿Cuáles son las restricciones? Capacidad y aptitud. Para determinada operación usamos este recurso.
Para otras operaciones este recurso no. Entonces yo le asigno el recurso principal y alternativo a aquellos que hayan cumplido la aptitud. Si la Sierra 1 cumplió y la 2 y la 3 no, entonces no podría asignarlo como recurso alternativo, porque no cumple con la capacidad técnica. Restricción del calendario. Yo puedo decir acá puede trabajar todos los días o tiene que trabajar exclusivamente de noche porque el ruido que hace los vecinos me echan de la cuadra, o porque hace falta disponer de energía, que yo tengo energía disponible durante la noche y no durante el día, o lo que fuera como restricción de calendario. O me diga, yo tengo que trabajar en este proceso, que es un proceso continuo, que no puedo interrumpir, entonces, como no puedo interrumpir, sábados y domingos también se trabaja. Eso lo maneja el planificador en base a un requerimiento en particular. No se usa mucho, más que nada, la restricción de calendario se utiliza cuando voy a hacer mantenimiento. Y la planificación del mantenimiento de un equipo se programa como una tarea más. Entonces ahí tengo restricción de calendario. Esta máquina, que la principal, va a estar parada desde el lunes hasta el miércoles que viene. Si cae ahí, lo salta. Pues esa máquina va a estar ocupada en mantenimiento. Herramientales y herramientas asignadas. Acuérdense, la mecha de centro, la broca de diámetro 13 corta, la broca de diámetro 10 larga, la herramienta monocorte para hacer el ajuste interior, el escareador de 14 más 0 menos 2. Yo tengo que asignar todas las herramientas. Si no, cuando la persona lo hace, lo va a hacer con lo que tenga a mano. Plano, hoja de proceso, hoja de control. Hoja de control, en general se suelen poner las cotas principales, son las que hay que controlar. Entonces el operador, cuando va haciendo el trabajo, él mismo, cuando termina, controla con los elementos que yo le había definido la dimensión que obtuvo. Si está correcta, la deja. Si está incorrecta, dependiendo de cuál incorrecta está y para qué lado, o hará el repaso o la descarga. Bueno, costo de operación y scrap se puede poner o no. Esto generalmente lo maneja más la gente de planificación y control de producción que la gente de proceso. Pero bueno, es información que puede estar o no. Yo con esta última no sería tan rígido. Y todo lo que consideremos complementario. A veces cuando uno define insertos, que vamos a ver cómo se define un inserto, yo digo, bueno, acá por el tipo de material y por el tipo de trabajo, va una herramienta SNMA según código ISO y tal de características. Ahora, si no tengo esa, yo le puedo decir, mira, pon esta otra que es igual, pero tiene rompeviruta. Bueno, quizás dure un poco menos, pero sirve. Y si no, como alternativa principal, quiero que sea recubierta con óxido de aluminio para que facilite el corte. Si no tengo, bueno, utilizo otra cosa. Entonces, le voy dando todas las alternativas, pero siempre elijo la primera. Bueno, acá algo de lo que vimos recién también. Otro ejemplo relacionado con lo mismo. La operación 10 es el corte. Defino de dónde tomar la pieza, a qué largo cortar. Voy a tener una barra de 38. Después me dice el torneado. Nuevamente me indica dónde tomar, cuál es el punto de referencia, hacer la operación con todas las características. Me dice que dé vuelta a la pieza. Ahora en lugar de tomarlo de este lado, lo tomo de acá. Y fíjense que ahora me cambió el punto de apoyo. Antes yo apoyaba acá y apretaba acá. Ahora me dice, cuando doy vuelta, que apriete acá, pero que apoye acá. Esto es importante, porque me está diciendo que la cota importante en este caso es esta. La referencia va a ser de acá hasta acá. ¿Sí? Eso lo define el proyectista. Pero usted lo tiene que tener en cuenta cuando arman el proceso. Para respetar lo que quiere el proyectista. Una hoja similar con, en este caso, estampado de chapa. Ustedes van a tener que hacer esto, para trabajar con estampado de chapa. Operación 10, este es el plano de la pieza. Este es el qué. Bueno, el plano del proceso sería la primera operación de corte. Yo, de una placa de 35 de ancho, de un fleje de 35 de ancho, me dice que lo corte a determinada longitud. Después, ¿qué tengo que hacer? Agujeros. Primer agujero 35 del borde,
apretando acá y apoyando acá. Y después me dice, apretar el medio, apoyando acá nuevamente, hacer el otro agujero. Yo le voy indicando de dónde quiero la referencia. Porque cuando venga después la operación de plegado, el plegado va a decir, tenés que colocar desde este punto el centro de la B o del punzón para plegar, va a tener que estar a esta medida, para que después me queden repartidas las cotas como lo quiere la pieza final. En chapa se maneja mucho así, por referencia, porque la chapa cuando se pliega, se desplaza, se mueve, tenemos que ser muy criteriosos de dónde apoyar y dónde apretar para que no se escurra o no se deforme. Esa información va a la hoja de ruta. Tenemos algunos ejemplos, y ya con eso los dejo ir a cenar. Algunos ejemplos de hoja de ruta típicas, mecanizados de otro tipo, inclusive fíjense que se pueden hasta incluir fotos con información. A veces una imagen vale más que 1000 palabras, una realidad. Cuando tenemos que indicarle al operario cómo tiene que tomar la pieza, si lo escribo en prosa, va a llevar muchos renglones y puede ser confuso. Le muestro una foto, le digo, mira, apoyá acá, agarrá acá, y es mucho más claro. Otra forma, donde vamos poniendo las herramientas, la operación, qué máquinas, con qué elementos de control, y un tiempo. Cada una de las actividades, fíjense que 10, 20, 30, eso, numerar cada 10 es clásico. Otro tipo de hoja de proceso, otro tipo de hoja de ruta, fíjense que esta está indicando el apriete de una tapa, indica el orden de apriete para que no se deforme. Si ustedes aprietan en secuencia continua, van a conseguir llevar todas las diferencias a un lugar. El último agujero probablemente les quede cruzado y se deforme. En cambio, torqueando así, como se torquea una tapa de cilindros, por ejemplo, cruzada, consiguen que el apoyo sea plano y que no se deforme ni se arrastre la diferencia. Acá está indicando que para hacer funcionar una máquina hace falta que tengan las dos manos apretando el botón, lo que yo les decía antes. Es una instrucción. Y fíjense el cartel del final, ¿no? La calidad primero. Bueno, otras instrucciones, caso de un circuito impreso, donde está indicando los elementos, cómo van colocados, qué tipo de elementos hacen falta para hacer el trabajo, información adicional. Lo mismo en este caso para un mecanizado, esto es una matriz. Todas las operaciones de desbaste, con el nombre del programa, en este caso va a ser un programa CNC, el que va a hacer esto, o un copiador hidráulico. Entonces cada programa tiene su número, cada programa hace una parte, tiene su tiempo, su herramienta, su profundidad en Z, tomando Z a este plano, como se va profundizando, son Z. Acá le dice el paso en X e Y, digamos cómo se va moviendo, el offset, que es el elemento justamente de control para modificar, para compensar algún tipo de efecto de la herramienta, el número de RPM y el avance. Esto es una instrucción. Acá tenemos una un poco más gráfica, donde es decir, perforado, rebabado y agujereado en una caja plástica. Eso es una operación de inyección, donde se inyecta la caja y a su vez después hace un trabajo manual. La inyección es un tema de máquina. Y este es el trabajo que hace el operador al pie de máquina. Entonces le dice, hace esta actividad, que es el agujereado, rebabado, le dice con qué herramienta, apertura de agujeros con qué herramienta, qué elementos de seguridad tiene que tener, cuánta gente trabaja en esa operación, 3 personas, cuál es el tiempo o la producción esperada, son 60 unidades por hora, o sea, 1 minuto que tiene de proceso. ¿Qué es lo que tiene como plan de control? Tiene que verificar. Acá no hay elemento de control, simplemente hay inspección visual. O sea, todo esto está explicando cómo soporta la actividad. Una similar, pero en este caso es el embalaje de una caja, con qué tipo de máquina, cuántas cajas van por caja, cuál es la etiqueta que se tiene que colocar,
¿Cuál es la dotación? Un solo operario. Tiene que pasar la caja por el horno, armar la caja de cartón como parte de la operación. ¿Qué tiene que hacer? Verificar las alturas, verificar que el armado esté, que la etiqueta esté correcta y bien colocada. Todas las instrucciones de trabajo, la operaria tiene que cumplir con todo eso. Y se le da información gráfica de cómo tiene que estar armado, por ejemplo, el contenido de la caja. Más ejemplos, todos relacionados son formas. Cada empresa tiene su forma de expresar información, pero fíjense que todos tienen información necesaria para completar el trabajo. Acá tenemos una que indica una cédula de trabajo, cómo se tiene que mover el operario, cuáles son las actividades que tiene que hacer en cada una de ellas. Y con esto llegamos al final. ¿Alguna duda de lo que vimos? ¿Alguna consulta? No, profe, nada. Me alegro. Buenísimo. Daniel, una rápida. Te escucho. Digamos, ¿a quién están dirigidas estas hojas? O sea, ¿quién hace lectura de las hojas de ruta? Es que hace el trabajo. Bien, solo para el operario, digamos. No. A ver. Esto está dirigido para el que hace el trabajo. O sea, el que hace el trabajo tiene que guiarse por todas esas instrucciones. Acá hablamos de procedimiento, hablamos de proceso, procedimiento e instrucciones. El proceso lo hicimos nosotros, analizando todas las actividades que había que hacer para concretar una actividad, una pieza. El procedimiento lo fuimos armando, cuando desagregamos cada unidad, cada pedacito, lo fuimos analizando otra vez en detalle. Y la instrucción también la hicimos nosotros, indicando para cada una de esas actividades los detalles internos de equipamiento, velocidades, herramientas, elementos de fijación, elementos de control, todo lo necesario para hacer. Entonces, distintas personas van a recibir distinta información. Ahora, la información de la instrucción, que lo que vamos a ver, la recibe el operario, que es el que tiene que hacer. Él es el que tiene que leer y decir, esto va en tal máquina, es tal material, tal herramienta, y le pongo las condiciones del programa, o elijo un programa y me lo trae directamente el CAM. Pero también lo tiene que saber el supervisor. Porque si el operario tiene alguna duda, el supervisor tiene que evacuarse en base a la información. Y también, aparte de la instrucción, el procedimiento, también lo tiene que conocer el jefe de fábrica, y la gente de planificación, y la gente de compras. Entonces, la información que yo genero como proceso tiene muchos receptores, cada cual tomará la parte que le compete. ¿Claro, Ivana, más o menos? Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Buenísimo. También muchas veces sirve para los casos de auditoría, tanto internas como externas. Cuando va un auditor a verificar cómo se está haciendo el trabajo, por ahí no tanto en la metalmecánica, pero sí en la industria de alimentos, lo primero que hacen es pedir, bueno, a ver, la especificación técnica, la hoja de proceso, la hoja de ruta. Y después van y verifican en la realidad que lo que dice y lo que está escrito ahí, que es como se debe hacer, se está haciendo. Entonces también sirve para el control. Bueno, muy bien. La próxima clase, martes que viene, si queda una duda, los primeros 5 minutos, encantado de conversar del tema. Si no, ya arrancamos con la parte del proceso de conformado sin arranque de viruta.